Muy buenas amigos, pues sí, hoy hemos querido dejar atrás nuestras 4 paredes del estudio para salir, aprovechar la buena temperatura que hace en España en estos días y hacer un qué tengo en mi iPhone, porque oye, algunos ya me estabais preguntando, oye Fer, muéstranos qué apps tienes en tu iPhone, cómo las tienes organizadas, así que dicho y hecho. A continuación os voy a mostrar todas las apps que uso en mi iPhone, en todas las pantallas, cómo las tengo organizadas y oye, quizás os ayude a descubrir alguna app que pueda ser interesante para vosotros, así que comenzamos. Comenzamos, esta es la pantalla principal de mi iPhone, ¿vale? Antes de explicaros por qué la tengo organizada así, os voy a enseñar el fondo de pantalla, que es este. Si os gusta, este fondo de pantalla lo he publicado en el canal de Telegram de La Manzana Mordida, el canal abierto para todo el mundo. Os dejaré el enlace en la descripción, de verdad, uniros porque merece la pena. Y de vez en cuando pues os voy poniendo cositas como este fondo de pantalla, que es muy minimalista, me gusta cómo luce y además, como veis, la pantalla de bloqueo la tengo simplemente con la hora y la fecha, no tengo ningún widget ahí. Y ahora sí, nos metemos aquí en la primera pantalla de mi iPhone donde tengo todas las aplicaciones relacionadas con trabajo principalmente. En el dock solo tengo 3 aplicaciones, aquí la que quité es la de mensajes porque realmente la uso muy poco y no creía que mereciera la pena tenerla ahí. Además me gusta cómo queda con 3 aplicaciones ahí abajo. Y luego aquí arriba tengo 2 aplicaciones relacionadas con inteligencia artificial como son ChatGPT y Bing. ChatGPT realmente es un acceso a la página web simplemente. Y luego tengo aquí el widget relacionado con Things para ver mis tareas del día a día y luego mi calendario pues para ver todos los bloques de tiempo que he bloqueado para las tareas que tengo en ese día o en días posteriores. En cuanto a aplicaciones, de aquí pues me interesa mostraros por ejemplo la app de Bing que funciona muy bien y es que Bing tiene el asistente integrado dentro de la aplicación y funciona súper bien. Podemos preguntarle prácticamente cualquier cosa. Yo aquí he hecho alguna prueba, por ejemplo le he preguntado por el tiempo, me ha dado el pronóstico del mismo, podemos limpiar la sesión y empezar a preguntarle cualquier cosa. Ya hicimos un vídeo sobre este asistente y todas las posibilidades que tiene. La verdad que, ya digo, funciona genial. Le voy a preguntar, por ejemplo, cuéntame un chiste sobre perros. Le doy a enviar y esto me va a devolver una respuesta que te podrá gustar más o menos, pero bueno, lo bueno es que como este asistente no se enfada, le puedes decir que lo repita todas las veces que quieras. Venga, salimos de Bing porque realmente, insisto, si queréis un vídeo ya lo tenemos publicado y podréis ver todo su potencial. La siguiente aplicación que os quiero mostrar es News Explorer. News Explorer es una aplicación de noticias, ¿vale? Te va a permitir leer los feeds de las páginas web que quieras y ordenártelas a tu gusto. Yo, por ejemplo, tengo aquí una carpeta de noticias sobre Apple y tengo, por ejemplo, 2 fuentes americanas, 9to5Mac y Mac Rumors, pero yo desde aquí le podría dar al más, buscar nuevos feeds, añadir un nuevo feed a una carpeta existente o añadir una carpeta. Por ejemplo, pues yo aquí podría buscar nuevo feed y aquí pongo el que quiera. Marca. Le doy a buscar y me va a buscar el feed, pues por ejemplo, del diario deportivo Marca. Yo le doy a seleccionar, le doy a Down y aquí podría meterlo en una carpeta nueva. Deportes. Añadir a carpeta y se me va a crear una nueva carpeta con el feed de noticias de Marca. Yo si le doy, por ejemplo, aquí, podría ver un listado ordenado con las últimas publicaciones de este periódico. Luego, si pincho en cualquiera de estas, pues por supuesto podría leer la correspondiente noticia. En algunos feeds, pues dependiendo de cómo lo tenga configurado el autor de esa página, pues te deja leer la noticia y en otros no. Por ejemplo, Marca pues tiene un feed que funciona como el ojete, por decirlo así, y por ejemplo, pues 9to5Mac sí que tiene un feed un poquito mejor y Mac Rumors también, donde te puede ver, sobre todo Mac Rumors, donde te deja ver prácticamente toda la noticia sin ningún problema. Como digo, esta aplicación me gusta mucho, sobre todo también porque tiene un widget bastante atractivo, aunque no lo tengo ahora mismo activo, pero bueno, está bastante bien. Luego, Notion es una aplicación que para mí es imprescindible en mi día a día porque es la aplicación con la que gestiono todo lo relacionado con la manzana mordida. Os lo voy a mostrar. Si entramos, yo aquí tengo 4 páginas principales, la manzana mordida Plus, el club de la Fórmula 1 y recursos de ChatGPT. Me voy a meter en la manzana mordida y yo, por ejemplo, aquí tengo una página donde tengo organizado pues todo. Los calendarios de publicación de la manzana mordida, de los vídeos correspondientes que veis en el canal, claro. Una lista de ideas, webs guardadas, que esto lo utilizo como repositorio para noticias que quiero leer más adelante. Luego, aquí tengo calendarios de años anteriores. Aquí tengo, por ejemplo, todos los vídeos que subimos en 2021, todos los vídeos que subimos en 2022. Y si me meto, por ejemplo, en cualquiera de ellos, podría verlos en formato calendario o en formato de tabla. En fin, esto lo puedes organizar como tú quieras. Y si pincho, pues yo podría ver todo lo relacionado con ese vídeo, porque yo cuando meto una tarea en Notion tengo apuntado todo, no solo el vídeo que he subido en cuestión, sino los metadatos del mismo, el guión de ese vídeo, el enlace para acceder rápidamente a él,
etcétera. Como digo, desde Notion controlo todo lo relacionado con mis vídeos. Yo podría hacer rápidamente aquí y volver a la página principal. Aquí también tengo un calendario de publicación de posts en redes sociales. También llevo un control de todas las acciones comerciales que gestionamos en el canal y las que ayuda a gestionar a Guy de Gafas. En fin, como veis, para mí esta página es una de las que más visito cada día cuando empiezo a trabajar en La Manzana Mordida. Y lo de webs guardadas os lo voy a enseñar cómo funciona. Desde esta página yo voy recopilando todos los enlaces de esas noticias que me parecen interesantes para revisar de cara pues, a vídeos de noticias o vídeos de trucos, aplicaciones, etc. ¿Cómo lo gestiono? Pues yo, por ejemplo, me voy a Safari, me meto en una página web en cuestión, voy a hacer la demo, por ejemplo, con la de La Manzana Mordida y le voy a dar al botón de compartir. Le doy al botón y aquí veis como una de las primeras sugerencias que me sale es la de Notion. ¿Por qué? Porque yo si le doy aquí al botón de Notion, ya me sale añadir por defecto a webs guardadas. Le doy a salvar y ahora cuando me vaya allá a Notion me va a salir. ¿Cómo podéis vosotros modificar esto? Os venís a la parte de la derecha, le dais al botón más, le dais a editar y vosotros ya desde aquí podréis ir marcando las aplicaciones que queréis que os salgan en estas sugerencias y luego por supuesto ordenarlas como queréis que aparezcan. Yo por ejemplo tengo Notion como la prioridad absoluta. Si me meto ahora a Notion, en esta página de webs guardadas, ya me sale La Manzana Mordida Plus. Entonces si pincho en ella, pues no solo me sale el enlace a la noticia o a la página en cuestión, sino un resumen de todo el texto que hay dentro de esa página. La verdad que funciona muy bien. Salimos de Notion y por lo demás poco más que destacar. Aquí ya sabéis, Spark es un gestor de correo electrónico que lo uso para las redes correspondientes al trabajo, email pues para el correo personal y luego estas aplicaciones pues ya las tenéis más que vistas seguramente. Nos vamos a la segunda página. En la segunda página tengo también aplicaciones relacionadas con el trabajo. Aquí, por ejemplo, tengo un widget con diferentes horas, porque me interesa, por ejemplo, saber la hora que hay en Cupertino, para saber cuándo Apple va a poder publicar seguramente algún anuncio importante. Suelo hacerlo en torno a las 9 o las 10 de la mañana de allí. La hora de Argentina, para saber la hora en la que puedo contestar a Fabián o escribirle algún mensaje correspondiente. La Ciudad de México y Bogotá, que son los dos países, además de España, donde según las analíticas de YouTube, más gente nos está viendo. Hay más países, pero son los dos principales. Por eso tengo esos relojes aquí y no puedo poner más, pero si no, a lo mejor incluso pondría alguno más. Luego tengo aplicaciones relacionadas con finanzas, mi banco personal, Wise para transferencias internacionales, cuando tengo que pagar, pues, por ejemplo, a Fabián o a algún desarrollador para la página web, Stripe para controlar el tema de las suscripciones a La Manzana Mordida Plus, Invoice2Go, que es para hacer facturas, y bueno, estas que ya las conocéis. Y Spark lo tengo como un widget para tener un vistazo de los correos más recientes que tengo pendientes de revisar. Nada más. Me he venido a la plaza de la Universidad de Alcalá de Henares. Aquí cada año se celebra el Premio Cervantes. Precisamente, si venís por Alcalá, este es un sitio que tenéis que visitar sí o sí. Ahora vamos a continuar con el vídeo y lo vamos a hacer mostrando cómo tengo organizadas mis apps relacionadas con el ocio y la salud. Venga, vamos con ello. Esta es la tercera página de mi iPhone, una página dedicada al ocio principalmente. Tengo un widget principal que pertenece a esta aplicación, SofaTime, que os la voy a mostrar a continuación, y luego tengo los iconos de las diferentes plataformas de streaming que consumo, además de el icono de la aplicación de YouTube y la aplicación de podcast correspondiente. Voy a meterme en SofaTime porque entiendo que no tiene sentido que os muestre lo que tienen las plataformas de streaming porque ya las conocéis todos. Así que SofaTime es una aplicación ideal si queréis tener un seguimiento de las series y películas que vais viendo en todo momento. Me gusta principalmente por su interfaz. Tiene una interfaz muy cuidada, donde podemos ver en un primer vistazo las tendencias de lo que la gente está viendo, etcétera. Y luego podemos ver últimos lanzamientos, recomendaciones en base a nuestros gustos, vídeos, listas populares de otros usuarios. En fin, está muy bien porque tiene un factor social muy interesante. Por ejemplo, podemos ver ahora los actores que están de moda. Ahí está nuestro amigo Pedro Pascal, viva Pedro. En fin, es una aplicación que además tiene un menú inferior donde está todo muy bien separado. La pestaña de descubrimiento, que es la que os he mostrado ahora mismo. Luego tenemos la pestaña Mis listas, donde nosotros podemos hacer un seguimiento de los capítulos que tenemos pendientes de las series que ya hemos comenzado. Luego tenemos aquí un menú, un apartado de próximamente, donde podemos ver qué series van a tener siguientes temporadas, ¿vale?
una lista de series que queremos ver pero que todavía no hemos empezado, y luego podemos crear listas personales que podemos categorizar como nosotros queramos. Yo, por ejemplo, he creado una lista de series políticas y ahí he metido ya 2, he creado una lista de series relacionadas con comedia y he metido ahí otras 2, y podría crear todas las que yo quisiera. Luego, a la hora de marcar un capítulo como visto, pues yo, por ejemplo, vengo aquí, por ejemplo, entre vías, ¿no? Ayer terminé de ver la primera temporada, pues marco este capítulo como visto. Podemos elegir la fecha incluso donde hemos visto ese capítulo. Si es hoy, pues marcamos hoy. Si está visto en otra fecha, pues seleccionamos esa otra fecha. Yo lo vi anoche, así que voy a marcar el 11 de abril. Le damos a aceptar y la serie se marca como visto. Automáticamente aquí veis que tenemos unas puntuaciones. Aquí podemos marcar nuestra puntuación y aquí vemos una puntuación media de lo que le ha parecido a la comunidad este episodio. A mí este episodio me encantó, así que le voy a marcar un 10 y se queda marcado y registrado. Yo, si me voy atrás, puedo ver una ficha de esa serie ya más en profundidad. Por ejemplo, la serie tiene 16 episodios ahora mismo en emisión. Yo ya he visto 8 porque acabo de terminar la primera temporada y aquí ya me está marcando el primero de la segunda temporada listo para ver. Aquí yo podría agregar la serie a una lista concreta, si tuviera esa lista creada, y podemos ver, pues, por ejemplo, los servicios donde se encuentra, las temporadas, el reparto de actores, los trailers, comentarios de usuarios, etc. La verdad que, como digo, es una aplicación a la que no le falta de nada. Luego tenemos aquí también un calendario, pues, donde podemos ir viendo los estrenos que se avecinan de las series y películas que seguimos, y aquí tenemos un acceso a nuestro perfil donde se resume más o menos, pues, todo lo que hemos visto, tanto series como películas, series que tenemos pendientes de valorar, etcétera. Por eso me gusta tanto SofaTime, y además que tiene un widget que visualmente me gusta bastante. Venga, continuamos y vamos a la siguiente pantalla. Esta es la pantalla que tengo relacionada con el campo de la salud. Como veis, es muy minimalista porque no quiero sobrecargarla con aplicaciones que luego no voy a utilizar. Tengo 4 aplicaciones principalmente: la relacionada con el Apple Watch, la aplicación de fitness, la aplicación de salud y la aplicación de Gentle Streak. Luego arriba tenemos 2 widgets: el widget de Gentle Streak y el widget de actividad, para, bueno, tener un primer vistazo rápido de la actividad o de los registros que van cogiendo esas 2 aplicaciones. Voy a mostraros realmente Gentle Streak, que es realmente la aplicación que quizás no conozcáis porque las 3 que tengo aquí pues ya las tenéis seguramente muy vistas. Gentle Streak es una aplicación que yo la uso principalmente para ver el estado físico en el que me encuentro, ¿vale? Esta aplicación es gratuita, pero por supuesto tiene opciones de pago. Ahora mismo hay una oferta bastante interesante donde puedes conseguir una suscripción anual por 24,99. Hay un 50% de descuento, así que la verdad que está bastante bien. En cualquier caso, a mí con la versión gratuita me sirve porque yo realmente lo que necesito de Gentle Streak es saber si es un buen día o no para entrenar. Esta aplicación se conecta a la app de salud y va haciendo una medición en base a ciertos factores. Por ejemplo, va haciendo una medición de la frecuencia cardíaca durante el sueño, la duración de tu sueño, la temperatura de la muñeca, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y también la saturación de oxígeno. Y en base a todos estos factores, también tiene en cuenta si has realizado una actividad anteriormente, te hace una estimación de cómo afrontas el día y si es un buen momento para planificar un entrenamiento o no. Aquí, por ejemplo, como yo ayer hice una sesión de entrenamiento bastante intensa, pues ya me está diciendo que hoy me lo tome con calma. Como veis, el iconito de la app está al límite de la barra saludable y si me meto en esta ya sería a un límite peligroso donde ya me dice pues que si continúo en esa línea pues posiblemente pueda tener alguna lesión o algún problema de salud, ¿vale? Al igual que si me voy al otro extremo, eso indicaría que soy una persona totalmente sedentaria y que necesito moverme ya, ¿vale? Entonces, insisto, es una aplicación bastante buena. Si pagáramos la aplicación, tendríamos acceso a esta función donde podemos ver una gráfica con la evolución de los días previos, al igual que una previsión de cuándo va a ser un buen momento para poder plantear un entrenamiento de una intensidad determinada. Desde el menú de actividades podemos monitorizar pues, las actividades, los entrenamientos que hemos hecho previamente, ¿vale? Por ejemplo, aquí sale registrado que yo el día anterior hice un entrenamiento de intervalos, el lunes, por ejemplo, hice una caminata a un ritmo alto. En fin, podemos hacer también una visualización de la duración de los últimos entrenamientos, de la distancia, el desnivel, las calorías, y luego pues si queremos pues podemos ver también más datos con un poquito más de detalles si pagamos el plan premium. Insisto, yo no lo estoy pagando, podría hacerlo, pero realmente para ver en un primer vistazo en esta página si hoy es una buena oportunidad para entrenar o no, me sirve. Como veis, visualmente se ve bastante guay. Y así lo tengo yo, realmente. Antes de continuar, quiero deciros 2 cosas. En la galería de apps
Tengo, por supuesto, pues el resto de aplicaciones que a lo mejor no tengo colocadas en ninguna página concreta, pero voy a mencionar dos. Una de ellas es GameTrack. GameTrack es una aplicación similar a SofaTime, al menos es más o menos la misma esencia, pero para videojuegos. Esta aplicación me permite llevar un conteo de los videojuegos que voy jugando y terminando, al igual que puedo ponerles una valoración o ver las valoraciones de otros usuarios. Yo aquí, por ejemplo, esta es la página principal y tengo pues marcados como juegos que tengo en lista, pues por ejemplo el Jedi Survivor de Star Wars, tengo también aquí Final Fantasy XVI como un juego que quiero que salga y aquí puedo ver los días que quedan para su lanzamiento. Y luego aquí pues tengo también un vistazo de los juegos que he empezado, los juegos que he terminado. ¿Veis? Por ejemplo, este año llevo terminados pues todos los de Last of Us, tengo el Detroit Become Human, el Hogwarts Legacy y el Red Dead Redemption. Podría ir añadiendo más. Aquí yo pues tengo un estado de los juegos que tengo comenzados en este momento. Por ejemplo, estoy rejugando el Star Wars Jedi Fallen Order y llevo un 25% de progreso, al igual que el Crisis Core Final Fantasy VII. ¿Vale? Puedes ordenarte esto como quieras. Luego tenemos aquí un menú de descubrimiento para descubrir nuevos juegos que están de moda o juegos que van a salir próximamente, etcétera. Aquí podemos añadirlos manualmente, por si no están en esta pestaña de descubrimiento, podemos poner el nombre del juego en cuestión y nos saldría. Podremos filtrarlo por consola o por géneros. Desde aquí podemos ver nuestra actividad, las valoraciones que hemos dado, etcétera. Y por supuesto también podremos acceder a nuestro perfil donde se resume más o menos todo lo que hemos hecho dentro de la aplicación. Como digo, está muy bien porque tú, por ejemplo, te metes a un juego en cuestión. Por ejemplo, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Podemos añadirlo si queremos jugar a este juego. Podemos ver datos como la fecha de lanzamiento, quién lo ha publicado. Podemos ver incluso el tiempo estimado que nos va a llevar acabar ese juego. Por ejemplo, si vamos como locos al modo historia, pues nos llevaría unas 50 horas. Si queremos hacer las misiones secundarias, nos iríamos a 97,9. Y si queremos completarlo al 100%, pues nos podría llegar a durar en torno a 200 horas. Podemos ver, como veis, las valoraciones de otros usuarios, etcétera. Como digo, esta aplicación es imprescindible si sois unos jugones y queréis llevar un control de los juegos que vais empezando. Esa es una de las apps que os quería mostrar. La otra app se llama Dark Noise. Es esta aplicación que, de verdad, si sois usuarios que os gusta poneros sonidos relajantes, sonidos blancos, etcétera, os va a encantar. Es una aplicación que os permite poneros sonidos pues, de todo tipo, pues sonidos blancos como estos de aquí o sonidos relacionados con la naturaleza. Si os gusta relajaros con unos auriculares y dejaros llevar, esta app os va a venir muy bien. Lo bueno que tiene es que no solo tiene una gran variedad de efectos de sonido de todo tipo, sino que podemos combinarlos. Nosotros luego podemos crear combinaciones y mezclas, podemos darle al icono de más, podemos añadir, pues por ejemplo, el sonido de la lluvia y queremos añadir también el sonido pues de vamos a ver, de pájaros, por ejemplo, y podemos elegir qué volumen queremos que suene más por encima del otro. Voy a bajar el de los pájaros un poquito, voy a subir el de la lluvia y voy a añadir, por ejemplo, el de una tormenta. Entonces, yo ahora podría ponerle un nombre a este sonido, podría cambiarle incluso el icono, guardarlo y se empezaría a reproducir un sonido con esta mezcla. Insisto, Dark Noise, si os gusta el tema de los sonidos para relajaros, es una app imprescindible. Pues nada, amigos, espero que hayáis descubierto alguna aplicación. Así es como yo estoy utilizando mi iPhone ahora mismo. De vez en cuando pues voy metiendo alguna aplicación nueva, voy haciendo algún cambio. Así que bueno, espero que os haya gustado cómo lo tengo organizado yo. Por supuesto, me encantaría que en los comentarios vosotros mismos también me sugiráis a mí aplicaciones que a lo mejor haya pasado por alto y que puedan estar bien. ¿Y qué más? Por supuesto que podéis apoyar el proyecto de La Manzana Mordida con vuestro like, con vuestra suscripción, pero también visitando lamanzanamordida.com y si os gusta lo que veis, pues suscribiéndoos, porque en lamanzanamordida.com publicamos cada semana un podcast semanal exclusivo solo para vosotros y también, por supuesto, podéis acceder a la comunidad de Telegram con el resto de suscriptores Plus y, por supuesto, también cursos exclusivos y un sorteo cada mes. Y además un sorteo siempre de productos de Apple. Precisamente, hace un par de días ya dimos el ganador del Mac Mini que estábamos sorteando durante todo este mes anterior y hemos empezado un nuevo sorteo. Ya mismo podéis participar en el sorteo del iPad de 10ª generación. Así que, oye, si estáis buscando un iPad, pues es una buena oportunidad para, oye, quién sabe, a lo mejor ganar uno. Por mi parte, nada más, que paséis un muy buen fin de semana y nos vemos la próxima aquí en La Manzana Mordida, porque ya sabéis, esto es La Manzana Mordida, yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao!